Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Estamos aquí para platicar esta vez de Fantasy Fútbol. Se podría decir que vamos a dedicar el mes de julio a mucha plática, mucho debate, análisis del Fantasy Fútbol, para que cuando llegue agosto empiecen los drafts de las respectivas ligas de cada temporada 2019. Se podría decir que estén totalmente listos para cada uno de estos drafts. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a que Hablemos de Fútbol. Ya saben que en los controles operativos está como siempre mi amigo Edgar Gallardo, y nos acompaña para hacer el análisis también mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de estadiofantasy.com. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a que Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias. Un gustazo estar de regreso con ustedes para platicar de Fantasy Fútbol. Como bien dices, ya de cara a empezar la preparación de los drafts, que para mí es uno de los momentos más importantes en la temporada de los que jugamos Fantasy. Yo se podría decir que en el tema este del draft es lo que más espero, lo que más me emociona. Pasa el draft y ahora sí es como de que, bueno, tengo que administrar mi equipo durante 16 semanas. Suele pasar, la verdad es que te entusiasma tanto el draft y bueno, me pasa a mí que lo preparo tanto. Yo empecé a hacer mock drafts desde hace un mes más o menos. Entonces ya traigo ese rush de querer empezar con los drafts. Se pasan rapidísimo porque de la gran mayoría de mis ligas los tengo a mediados de agosto. Entonces son casi uno tras otro. La época de draft dura muy poco. Se disfruta muchísimo ese análisis previo, el estar valorando jugadores, la estrategia a tener en el propio draft, y después se acaba y llega los que draftean más cercano a la semana 1 no tienen tanto ese hueco de decir, ok, ya drafteé, ahora me tengo que esperar a que empiece la semana 1, y ya en la semana 1 es administrar. Y lo más interesante de administrar el equipo me parece que se convierte en los waivers, ¿no? De encontrar esas joyas ahí un poco escondidas y obviamente el semana a semana de determinar qué jugadores serán tus titulares. Sí, así es, son las dos etapas claves ya durante la temporada regular, pero sin duda alguna la pieza más importante de un equipo de Fantasy Fútbol siempre va a ser el draft, que sí, a partir de inicios, mediados de agosto, y ya más tardar la última semana antes de que inicie la temporada regular. Y justamente estamos aquí hoy para resolver dudas acerca de los drafts de Fantasy Fútbol, específicamente para 2019. Y es que, como yo lo veo, desde aquí, desde Hablemos de Fútbol, desde nuestra trinchera, como yo lo veo, es uno de los años que está más cerrado quién debería ser la primera selección global. O a diferencia de años anteriores, en lugar de tener nada más una o dos opciones reales para la primera selección global, se habla tal vez de hasta 4 opciones diferentes. Aquí la pregunta es muy sencilla. Tengo la primera selección global del Fantasy Fútbol de mi liga. ¿A quién debería tomar en este 2019? Lo que tengo claro, Chuy, es que el jugador número 1 debe de salir de la división este de la Nacional. Creo que cualquiera de los dos corredores, tanto Saquon Barkley como Ezekiel Elliott, tienen pues lo suficiente para hacer un caso de que deben de ser el número 1. En lo personal, tengo a Saquon Barkley porque me parece un corredor más completo. El año pasado, en su primer año, terminó dentro de los 3 mejores corredores de fantasy, detrás de una línea ofensiva nada brillante. Y este año sí hay incógnitas con Barkley en cuanto a la ofensiva general de los Giants, la salida de Odell Beckham, la falta de armas en el juego aéreo, pero creo que eso también le da un plus a Barkley. El volumen que tendrá el corredor está asegurado. La línea ofensiva, si bien no mejora, tampoco empeoró. Es sin duda el alma de la ofensiva de los Giants, y con ese volumen aunado al talento que tiene Barkley, me parece que él es el número 1 en cualquiera de los formatos, tanto en estándar como en PPR. ¿Te acuerdas de los últimos 5 años un caso como el de Barkley en el que estuviéramos 100% seguros que el volumen va a ser un volumen histórico en acarreos y en recepciones por partido? No, quizá, digo, histórico no. Quizá Le'Veon Bell en su época con Pittsburgh sabíamos que sería utilizado muchísimo, pero no al nivel de Saquon Barkley. La verdad es que es complicado. Yo lo pondría quizá en un grupo aparte y después los siguientes 4 o 5 jugadores en mi ranking.
También hay caso para poner a Ezekiel Elliott. Sé que hay muchos que lo tienen como su número uno y no me disgusta, no tengo nada en contra de ello. Simplemente sí creo que el volumen de Saquon Barkley va a ser mucho mayor. El de Ezekiel Elliott, si bien también es utilizado en el ataque aéreo, de hecho fue el jugador con más targets el año pasado del equipo de los Cowboys. Obviamente esto cambió una vez que llegó a Mari Cooper. A Mari Cooper va a estar ahí, le va a abrir espacios, pero creo que es una ofensiva más balanceada de lo que presentan los Giants. Sí, sin duda alguna, sí tenemos como talento fuerte el de Barkley en la ofensiva de los Giants y alrededor hay muy poco, a diferencia de Elliott que tenemos a Dak Prescott que sin duda alguna aporta mucho más que Eli Manning, tenemos a Mari Cooper, veremos qué es del grupo de tight ends de los Dallas Cowboys este año, pero entonces pasando a lo que podría ser ya la segunda selección en los drafts de Fantasy Football 2019, si ya no está Barkley, si se van todos como por esa ruta, Elliott sí o sí debe ser esa selección. En estos momentos sí, lo tengo como número 2, también en cualquiera de los formatos, tanto PPR como estándar. El día de hoy, lunes 1 de julio, que es cuando estamos grabando, sí que Elliott tuvo una reunión en la NFL concerniente a su detención en mayo pasado. No sé si se acuerdan que hubo ahí en Las Vegas un altercado. No sabemos si esto vaya a traer alguna suspensión de Ezekiel Elliott, habrá que estar al pendiente, pero mientras no sepamos nada o no llegue una probable suspensión, entonces sí que Elliott debe ser el número 2. En el caso de Elliott, que ya fue suspendido por violencia doméstica, justamente se presenta ahora este incidente en mayo, que es menor, o sea, fue detenido en este festival de música en Las Vegas, ni siquiera fue arrestado con cargos ni nada de eso, simplemente lo detuvieron, un arresto tal vez de unos minutos y después lo dejaron ir, pero con el historial de Elliott y lo que se comentó en aquella reunión inicial, en la primera suspensión de Elliott y la NFL, era que era un jugador que ya estaba batiendo con strikes, o sea que ya tenía pocas oportunidades para estarse equivocando fuera del terreno de juego. Veremos qué trasciende, si por ahí por lo menos un juego de suspensión o simplemente una multa y una llamada de atención para el corredor de los Cowboys, que sí, sin duda alguna aportaba muchísimo en el juego por tierra y la temporada pasada dio ese siguiente paso en su desarrollo y se convirtió en un buen corredor que también recibe pases saliendo del backfield. Justamente vamos a salirnos entonces del este de la NFC, platicamos de Barkley, platicamos de Elliott. Tercera selección o tercer jugador en los rankings que tienes tú, Mauricio, ¿a quién podríamos encontrar? Tengo al corredor Alvin Kamara de los Saints. Para muchos la salida de Mark Ingram le va a abrir más posibilidades a Alvin Kamara. Yo no lo veo tan claro. Para mí Alvin Kamara per se no tiene más valor que lo que tenía el año pasado con la salida de Mark Ingram. Hay que recordar que llega Latavius Murray. Pero al ser un jugador tan versátil, tan dinámico y con una ofensiva de Nueva Orleans más encaminada al ataque terrestre, Alvin Kamara sin duda sí tendrá un aumento ligero en el volumen, es decir, va a estar con el balón en sus manos un poco más de tiempo de lo que estuvo o que lo tuvo en 2018, y en ese sentido me parece que debe ser el tercer jugador seleccionado en drafts. Y con estos jugadores lo que uno busca es seguridad, saber que cada semana por lo menos nos van a retribuir puntos que los coloquen dentro del top 8 por lo menos, o mínimo top 12, que sean pocas semanas en las que nos quedan a deber. Y estos tres jugadores me parece que cumplen a la perfección esta premisa, ¿no? La temporada pasada, Mau, si no mal me equivoco, estuvo suspendido Mark Ingram, ¿no? Al inicio de la temporada. Sí, estuvo suspendido durante los primeros 4 juegos, y la realidad es que Alvin Kamara tuvo 2 muy buenos juegos, uno de 34 puntos y otro casi de 36, 37 puntos fantasy. Y subió obviamente su número de acarreos, ¿no? En esos juegos tuvo 13, 16 y 19 acarreos en las primeras 4 semanas. Sí, en ese sentido ya tuvimos como un vistazo a lo que es Alvin Kamara solo de alguna manera en el backfield de los Saints, y está Latavius Murray que llega en la agencia libre. Yo como por 2 razones confiaría y bastante en Alvin Kamara, incluso llevándolo como al NFL, a los premios, lo vería tal vez como candidatazo a ofensivo del año. No descartaría incluso hasta un MVP para Alvin Kamara. Lo veo por 2 razones, porque los Saints se deben dar cuenta, y muy rápidamente en la temporada,
que Latavius Murray es Latavius Murray y que no es Mark Ingram o que no es realmente una competencia seria para Alvin Kamara, que realmente estarían desperdiciando snaps dejando que Murray esté en el campo en lugar de Alvin Kamara, a menos que sea por descanso o por alguna lesión que tenga el ex corredor de Tennessee. Y viendo el cierre de temporada de Drew Brees, que para muchos sí es preocupante la falta o cómo se le cayó la fortaleza en el brazo para el final de la temporada, tal vez ver a la ofensiva de los Saints evolucionar no solo a ser un poco más terrestre, sino a ser de juego aéreo un poco más corto, de más pases pantallas, rutas ceros, y sabemos que Alvin Kamara es tal vez el mejor corredor recibiendo la bola saliendo desde el backfield. Entonces tal vez por estas dos razones yo sí vería a Alvin Kamara con una explosión estadística este año y que sería un excelente valor con el pick número 3 de Fantasy, ¿no? En ese caso. ¿No te preocupa un poco? Entiendo lo que dices y creo que tienes razón, pero mi mayor preocupación, y no sé si tú la veas de la misma manera, los acarreos que pudiera tener Latavius Murray eventualmente en zona roja o en línea de gol, y que eso le puede limitar en la cantidad de touchdowns totales que pudiera llegar a tener Alvin Kamara este año. Sí, porque de alguna manera Murray viene como de ese rol, tal vez ya cerrando su carrera con los Vikings, sí podría tal vez robarle los acarreos de línea de gol. Pero o Tyson Hill, ¿no? Le roba los acarreos a Alvin Kamara en línea de gol en ese caso. Bueno, sí, buen punto. Espero que no veamos tanto a Tyson Hill este año. Sino qué pesadilla es para los jugadores que tenemos a jugadores de los Saints. Una pesadilla cada vez que Tyson Hill está en el terreno de juego, en el costado ofensivo. Platicando ya para cerrar este cuarteto que tenemos de grandes jugadores de fantasy fútbol, nos encontramos a Christian McCaffrey. Sí, Christian McCaffrey, que yo lo he tenido fluctuando entre la posición 4 y 5. Para muchos, sorpresa en el 2018. A mí no me sorprendió en lo absoluto. Si ustedes estuvieron siguiendo de cerca la pretemporada de los Panthers en 2018, el volumen de Christian McCaffrey era más que evidente. Siempre que jugaba el primer equipo, Christian McCaffrey estaba en el 100% de los snaps, incluso en la pretemporada. Y eso era un previo de lo que íbamos a ver durante la temporada regular. Eso sucedió. Christian McCaffrey fue un monstruo total. Termina como el tercer jugador con más puntos fantasy de entre los corredores. Y para este año me gusta el potencial con un Cam Newton que se espera esté sano, una ofensiva de los Panthers que seguirá dependiendo de Christian McCaffrey. Me preocupa un poco las fotos que vi de McCaffrey. Lo veo demasiado subido de músculos, por decirlo de una manera. En tan poco tiempo que un corredor suba tanto su musculatura puede dar pie a lesiones, sobre todo en la zona de la espalda. Y eso me preocupa. Pero al final de cuentas, las lesiones, todos los corredores están propensos a lesionarse, así que no hay que tener en cuenta, o sea, sí hay que tenerlo en cuenta, pero que no sea algo definitorio para evitar a Christian McCaffrey. Pero sí lo he estado fluctuando entre 4 o 5, porque en lo personal me gusta mucho David Johnson este año. Bueno, siempre me ha gustado David Johnson. ¿Cuándo no te ha gustado David Johnson, no? Exactamente, es uno de mis jugadores favoritos. Casi todo el mundo que me sigue en redes sociales y en mi generación de contenido sabe que soy un enamorado de David Johnson, y este año me encanta. Si lo que pudo hacer el año pasado con una utilización criminal, con una línea ofensiva muy mala, y ahora que luce un poco mejor, o al menos eso queremos creer de la ofensiva de Arizona, con Cliff Kingsbury, una ofensiva más revolucionada, con el nuevo quarterback, en Kyler Murray. Creo que hay buenas cosas para ver en David Johnson, y a mí me gusta muchísimo para pick 5, 6 o 7 en draft de fantasy. Creo que puede ser un muy buen inicio. De Christian McCaffrey, regresando a él, me parece que también es seguro, con esa preocupación quizá más en el tema de lesión, pero sabemos que Christian McCaffrey va a ser utilizado por tierra, por aire, en la defensa nada más no, porque ya sería mucho pedir de él, pero Christian McCaffrey es uno de los running backs más completos, a pesar de que no lo veíamos como tal, ¿no? Decíamos, no, Christian McCaffrey no está hecho para ser un running back de 3 downs. En el 2018 nos demostró que sí lo es. Sí, no, yo todo el offseason cantando que le hacían falta a los Panthers otro corredor que complementara justamente a McCaffrey, que no era un corredor para primera oportunidad, línea de gol,
Y no, 100% los snaps, una producción increíble. Y justamente este aumento de la musculatura de McCaffrey, pues tal vez la conclusión aquí es que los Panthers le dijeron: te espero una temporada idéntica de 100% de snaps, de estar corriendo en línea de gol, cuarta oportunidad y corto yardaje. Prepárate para el desgaste que viene, ¿no? Que al final de cuentas es eso el fútbol americano. Los son construir tu cuerpo para durante la temporada destruir tu cuerpo. Entonces puede que por ahí nos estén diciendo qué es lo que nos espera en 2019 para McCaffrey. Y justamente los Panthers, Chuy, perdón, los Panthers han estado diciendo abiertamente que quieren bajarle el volumen a Christian McCaffrey. Porque al parecer, o nos quieren dar a entender que no es sostenible que un jugador esté jugando tanto. A lo mejor, como dices, por eso está la musculatura, por eso aumentó musculatura, precisamente para poder enfrentar esta carga. Y la otra limitante, si se puede hablar de limitante con Christian McCaffrey en fantasy, son los posibles también, como pasa con Alvin Kamara en línea de gol. Cam Newton ahí en línea de gol le puede quitar muchos touchdowns, que no es nada nuevo porque sucedió el año pasado de igual manera. Sí, no, es que en ese sentido los Panthers estarán haciendo lo correcto. No diría que es imposible que un jugador juegue los 100 snaps porque literalmente lo hizo McCaffrey durante toda la temporada. Sí. Pero no está bien, o sea, así lo pondría. Simplemente no está bien que un jugador así lo esté haciendo, tanto por esquema como por la salud del jugador, y más siendo un corredor. O sea, simplemente es algo que no está bien para una ofensiva, que un corredor esté el 100% de los snaps, como lo hizo McCaffrey la temporada pasada. Y justamente con David Johnson lo comparto contigo. Arizona tiene el potencial para hacer una excelente ofensiva, para explotar en ese costado del balón ahora que Cliff Kingsbury se pueda adaptar a las nuevas armas que tiene, sobre todo las nuevas armas en el juego aéreo. Muchos receptores de primer y de segundo año. Sabemos que la transición suele ser complicada para esta posición del colegial a la NFL, y qué mejor que depender de David Johnson en ese sentido, junto a Kyler Murray, que hemos visto como un quarterback móvil puede abrirle muchos espacios a los corredores que jueguen junto a él en el backfield, y podría ser el caso de David Johnson este año con Arizona. ¿Podrías decir que esos son como los 5 corredores confiables, seguros para la temporada? Sí, totalmente. Para mí, los 5 primeros picks, incluso hasta en ligas PPR, las que otorgan puntos por recepción, estos 5 jugadores que son running backs deben ser los 5 primeros picks. Y el hecho de que todos sean utilizados en el ataque aéreo, que puedan ser versátiles, le dan ese plus por sobre quizá el mejor wide receiver que pudiera ser DeAndre Hopkins o Davante Adams. Justamente iba a preguntarte eso ya para cerrar este episodio. Tenemos el 6º pick global. Ya empezamos a ver el costado de los receptores. Como dices tú, Hopkins, Michael Thomas, Davante Adams. Sí, me parece que ya a partir del pick 6 podemos empezar a considerar un wide receiver. Para mí el número 1 este año es DeAndre Hopkins, por la química que tuvo con Deshaun Watson, porque es un jugador que atrapa todos los pases del mundo, porque va a ser buscado por su quarterback. Me parece que el potencial de DeAndre Hopkins es muchísimo. Quizá también en este rango de pick 6, 7, 8 pudiéramos considerar a Melvin Gordon, si es que no queremos iniciar con un wide receiver, porque sé que a muchos les causa conflicto porque creen que la posición de running back, o en la vuelta, en su segundo pick, no van a encontrar un running back que les dé el volumen necesario para dar números de top 12. Bueno, platicando justamente esto, si en mis próximos drafts, que son de orden random, no tienen nada que ver la temporada anterior, me toca el pick número 6, voy a llorar, así de sencillo, porque yo no me sentiría cómodo ya a partir de que sacaban los corredores que justamente estamos hablando, porque yo soy de la estrategia de corredor sí o sí, porque me incomoda un poco que en la segunda vuelta ya corredores como los que acabamos de hablar simplemente ya no hay, o sea, son escasos al final de cuentas. Sí, que de hecho la diferencia, o es decir, el gap que hay entre estos 5, quizá Melvin Gordon todavía hay en rondas, en picks medios de la primera ronda, pero pasando Melvin Gordon ya estamos hablando de running backs que tienen mucho mayor riesgo, como un Le'Veon Bell, como un Joe Mixon, Dalvin Cook, Nick Chubb. A mí no me causa tanto conflicto en rondas medias, Chuy. Si puedes empezar con Melvin Gordon y quizá en la vuelta emparejarlo
con James Conner, con un Antonio Brown, con Mike Evans, que son jugadores que normalmente van a estar en ese segundo pick. Me parece un muy buen inicio. Y también no le tengan miedo a empezar con receptores. Sinceramente, no te pone en una posición tan incómoda, porque este año veo muy profunda la posición de running backs, también veo muy profunda la posición de wide receivers. Así que me parece que cualquiera que sea la estrategia, empezar con running back o con wide receiver, se puede armar un muy buen equipo de fantasy fútbol. Así es, sí tenemos siendo algunas buenas opciones para lo que pasa después de estos 5 grandes corredores, diferentes estrategias que también estaremos platicando en futuros episodios, pero ahí está entonces el que debe ser la primera selección de los drafts de Fantasy Football 2019 y también las siguientes selecciones del resto del top 5. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis. Bienvenido de nueva cuenta aquí Hablemos de Fútbol. Y seguirán muy buenos episodios a lo largo de todo el mes de julio, como les digo, de cara a la temporada 2019 de Fantasy Football. Mau, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, abrazo para todos los que nos siguen y espero que sea de mucha utilidad lo que estaremos platicando en este y en próximos episodios. Ya saben que Edgar Gallardo estuvo en los controles operativos de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.